Bienvenidos al mundo de los misterios, donde encontrarán oscuras verdades y confesiones. No olviden dejar un comentario desde donde estén viendo esto. Avísenme para que pueda subirlo cuando quieran y dejen sus sugerencias en la sección de comentarios para mejorar el contenido. Gracias. Adentrémonos en el nuevo misterio. Era jueves a finales de abril y Nero Wolfe estaba de muy mal humor. Esto no era inusual. El estado de ánimo de Wolfe oscilaba entre el leve disgusto y la indignación atronadora, con pausas ocasionales de satisfacción cuando la cocina de Fritz Brenner alcanzaba la perfección o cuando Cattleya Mossie floreció exactamente como se predijo. Pero ese jueves su temperamento había alcanzado lo que yo consideraba un 9 en la escala de Wolfe, justo antes de la opción nuclear. La causa era simple. Alguien había perturbado su mañana. A las 9, mientras Wolfe estaba en el invernadero de la azotea cuidando sus orquídeas con Theodor Horstmann, sonó el teléfono. Contesté en la oficina de la planta baja del antiguo edificio de ladrillo marrón en la calle 35 Oeste. La voz al otro lado de la línea pertenecía a una mujer. Culta, cautelosa y con una tensión que me puso en alerta. «Señor Nero Wolfe, por favor, no está disponible», dije. «Soy Archie Goodwin, su asistente confidencial. Si desea, debo hablar directamente con él. Es urgente». He oído la palabra urgente unas 3000 veces en mi trayectoria como recadero, asistente personal y ocasionalmente salvador de Wolfe ante su propia terquedad. Aproximadamente la mitad de las veces significa «estoy impaciente». La otra mitad significa «alguien ha muerto». El señor Wolfe no atiende llamadas antes de las 11, expliqué. Está con sus orquídeas. Es un momento sagrado. Si me dice de qué se trata, puedo hacer que le devuelva la llamada. O puede venir a la oficina a las 11:15. Hubo una pausa. Luego, alguien ha sido asesinado. Entonces, asunto policial. Pruebe con el inspector Kramer en... No. La palabra resonó como una bofetada. La policía ya ha decidido quién lo hizo. Se equivocan. El señor Wolfe es mi única esperanza. Ya había oído esa frase antes, pero algo en su voz me hizo enderezarme. ¿Tu nombre? Vivian Ashford, la señora Vivian Ashford. Mi esposo es Gerald Ashford, el marchante de arte. Quizás el señor Wolfe lo conozca. Yo no, pero Wolfe tal vez sí. Sabía un montón de cosas inútiles sobre arte, música y literatura que nunca le sirvieron para pagar las facturas, pero que a veces lo hacían insoportable en la cena. ¿Y quién ha sido asesinado, señora Ashford? Otra pausa, esta vez más larga. Cuando volvió a hablar, su voz era casi un susurro. Mi cuñado, Martin Ashford. Lo encontraron esta mañana en su jardín. Envenenado. ¿Envenenado cómo? La policía cree que fue la nicotina. De las rosas. Él las cultivaba, ¿sabe? Rosas negras. Eran su obsesión. Lo anoté, aunque sonaba a detalle propio de una novela gótica, no de un caso real de asesinato. Y la policía cree que fuiste tú, no yo. Mi marido, Gerald. Su voz se quebró ligeramente. Pero él no lo hizo. No pudo haberlo hecho. Señor Goodwin, necesito a Nero Wolfe. Hoy, esta mañana. ¿Me ayudará? Eché un vistazo al reloj. 9:07. Wolfe estaría en las salas de máquinas hasta las 11. Y molestarlo allí era, para él, un pecado imperdonable. Casi tan grave como un incendio provocado o una traición. Por otro lado, si la señora Ashford decía la verdad, y si su marido estaba a punto de ser arrestado por asesinato, el tiempo apremiaba. «Ven a la oficina a las 10:30», dije. «Veré qué puedo hacer. Gracias. Muchísimas gracias». Colgó antes de que pudiera decirle que no se hiciera ilusiones.
quedé allí un minuto, golpeando el escritorio con la pluma. Veneno, rosas negras, un hermano muerto y un marido acusado. Tenía todos los ingredientes de una auténtica tragedia o de una estafa de primera clase. Y con Wolf nunca se sabía qué le interesaría más. A las 10:15 subí las escaleras hasta la azotea. Las salas de plantas estaban húmedas y fragantes, repletas de los vibrantes colores de las orquídeas de Wolf en su máximo esplendor estacional. Theodore estaba rociando con agua una hilera de phalaenopsis híbridos cerca de la mesa de trabajo, y Wolf estaba de pie en el pasillo central, con las manos entrelazadas a la espalda, mirando fijamente a un miltoniaque. Acababa de abrir su primera flor. Vestía una camisa de lino amarilla que se tensaba ligeramente en los botones. Wolf pesaba 1/7 parte de 1 tonelada, y no se disculpaba por ello. Y su expresión era de profunda, casi religiosa concentración. Archie, no me miró. Llegaste 7 minutos antes. Emergencia, dije. Entre las 9 y las 11 no existe tal cosa como una emergencia. Una mujer llamó. Su cuñado ha sido asesinado. La policía cree que fue su marido. ¿Quiere contratarte? No, parecía asustada. Y rica. Sigue sin haber respuesta. La víctima fue envenenada. En su jardín. Con rosas negras. Eso captó su atención. Los ojos de Wolf, entrecerrados por la contemplación, se abrieron del todo. Giró su enorme cabeza hacia mí, con la lenta deliberación de un oso despertado de su hibernación. Rosas negras, repitió. Sus palabras, no las mías. No existe la rosa verdaderamente negra. Un carmesí de pigmentación intensa, tal vez. Un púrpura oscuro, pero no negra. Tal vez este tipo lo descubrió. Ella dijo que él los criaba. Era su obsesión. Wolf frunció los labios. Luego los retrajo. Su versión de un ceño pensativo. ¿Cuándo desea verme? Las 10:30. Estará aquí en 12 minutos. Él miró el Miltonia, luego miró a Theodore, y después a mí. Entrecerró los ojos. Deberías haberla rechazado. Probablemente, asentí, pero no lo hice. Él gruñó, lo cual interpreté como permiso, y bajó las escaleras como un galeón que abandona el puerto. Lenta, pesada y con gran dignidad. Para cuando llegó Vivian Ashford, Wolf estaba sentado tras su escritorio en la oficina, con una botella de cerveza abierta delante, y su expresión oscilaba entre la irritación resignada y una curiosidad cautelosa. Conocía esa mirada. Estaba enganchado, aunque aún no lo admitiera. Y cuando el timbre sonó a las 10:30 en punto, fui a abrir, preguntándome ya en qué tipo de trampa estábamos cayendo esta vez. Para empezar, parecía más joven de lo que su voz indicaba. Rondaba los 30, con esa elegancia cuidadosamente cultivada que el dinero podía comprar, pero que la buena familia debía inculcar. Vestía un traje gris oscuro con una blusa de seda color hielo invernal, y su cabello oscuro estaba recogido en un estilo que habría resultado severo en cualquier otra persona, pero que le sentaba de maravilla a su rostro de rasgos delicados. Sus guantes eran de piel de cabra gris, y llevaba un bolso que probablemente costaba más que mi último sueldo. Pero fueron sus ojos los que contaron la verdadera historia. Eran inteligentes, vigilantes y estaban agotados. Los ojos de alguien que no había dormido y que no esperaba hacerlo pronto. La acompañé hasta el sillón de cuero rojo frente al escritorio de Wolf, y ella se sentó con la postura que se inculca en las escuelas de señoritas. Wolf la miró con la expresión de un hombre que examina un espécimen que no ha pedido. «Señora Ashford», gruñó, «el señor Goodwin me informa que su cuñado ha sido asesinado». «Sí», dijo con voz firme,
pero apretaba el bolso con fuerza. Martin Ashford. Lo encontró esta mañana a las 7:30 su jardinero. Muerto en su invernadero. La policía ha realizado un arresto. Todavía no, pero han interrogado a mi marido 3 veces desde las 9. El inspector Kramer parece convencido de que Gerald es el responsable. Hizo una pausa y algo cruzó fugazmente su rostro. No era ira, no era miedo. Se equivoca. Wolf abrió el cajón central de su escritorio y sacó un abridor de botellas. Con la concentración de un joyero tallando un diamante, lo aplicó a su segunda cerveza de la mañana. Luego la vertió cuidadosamente en un vaso, observando cómo subía la espuma. ¿Por qué sospecha el inspector Kramer de su marido? Porque Gerald y Martin se odiaban. Dijo sin rodeos, sin adornos. Llevan 6 años distanciados. Gerald es marchante de arte. Tiene una galería en la avenida Madison. Martin era botánico y horticultor. Brillante, obsesivo e insoportable. Se corrigió. Lo siento, no debería hablar mal de los muertos. Al contrario, dijo Wolf. La honestidad es esencial. Continúen. Respiró hondo. Hace 6 años, cuando murió su padre, le dejó todo a Martin. La herencia, el dinero, la casa familiar en Riverdale, donde vivía Martin. Gerald no recibió nada. En el testamento de su padre se estipulaba explícitamente que Gerald había malgastado su futuro y que no era digno de herencia. Estaba tomando notas. Eso le dolería bastante a Gerald. Sí, la hubo. Él y Martin tuvieron una pelea terrible. Gerald juró que nunca volvería a hablar con Martin y cumplió su promesa. Hasta la semana pasada, Wolf arqueó ligeramente las cejas. ¿Qué pasó la semana pasada? Martin llamó a Gerald. De repente, después de 6 años de silencio, dijo que quería enmendar sus errores. Nos invitó a cenar a su casa, a Gerald y a mí, y dijo que tenía algo importante que discutir. ¿Te fuiste? Sí, el viernes pasado por la tarde. Martin estaba raro, emocionado, casi maniático. No paraba de hablar de sus rosas negras. Decía que por fin las había perfeccionado tras 20 años de cultivo y que lo harían famoso. Nos enseñó el invernadero donde las cultivaba. Filas y filas de rosas del carmesí más intenso que jamás había visto. Casi negras con cierta luz. Se estremeció levemente. Eran hermosas y horribles a la vez. ¿Y cuál es el propósito de esta cena?, preguntó Wolf. Quería dinero. Dijo que su programa de cría lo había arruinado y que necesitaba $50,000 para continuar su trabajo. Le pidió a Gerald que invirtiera. A ella se le tensó la mandíbula. Dijo que sería la oportunidad de Gerald para redimirse ante la familia. Silbé suavemente. Eso requirió valor. ¿La respuesta de su marido? Gerald le dijo que se fuera al infierno, dijo ella, mirando sus manos. Y entonces dijo algo terrible. Dijo que esperaba que las preciosas rosas de Martin lo envenenaran algún día, ya que las apreciaba más que a las personas. Eso es lo que la policía sigue analizando. Esa declaración. Creen que prueba que Gerald planeó el asesinato. Wolf bebió cerveza, dejó el vaso y se secó los labios con un pañuelo. Dijiste que el veneno era nicotina. Sí, eso es lo que el médico forense le dijo al inspector Kramer. Una dosis masiva, administrada en algún momento entre la medianoche y las 6 de la mañana. Martin murió rápidamente, en cuestión de minutos, según creen. ¿Y cómo se administró? Todavía no lo saben, pero Martin estuvo trabajando en su invernadero hasta altas horas de la noche. Solía hacerlo. El jardinero dijo que a veces trabajaba hasta el amanecer. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Señor Wolf, sé cómo se ve esto. Gerald tenía motivos y la oportunidad. Vivimos a solo 20 minutos de la finca de Martin. Gerald podría haber conducido hasta allí en plena noche, pero no lo hizo. Estaba en casa, durmiendo a mi lado. ¿Puedes probar eso? Sus hombros se desplomaron. No, duermo profundamente. Tomo medicación recetada por mi médico.
Gerald podría haberse ido y haber regresado sin despertarme. Miró fijamente a Wolf. Pero conozco a mi marido. Es orgulloso y puede ser mezquino, pero no es un asesino. Cuando Martin le pidió dinero, Gerald se enfureció, pero con la furia de un hombre herido, no de uno peligroso. Jamás mataría a Wolf, la estudió en silencio. Yo también conocía esa mirada. Estaba analizando sus palabras, no en busca de la verdad. Eso vendría después, sino de coherencia interna. Estaba contando la historia que creía, o la que había ensayado. ¿Había otras personas en esta cena?, preguntó finalmente. Sí, el personal doméstico de Martin, su ama de llaves, la señora Chen, y el jardinero Paolo Guerrero, y otra invitada, una mujer llamada Doctora Helena Vance. Es botánica en la Universidad de Columbia. Martin la consultó sobre su programa de mejoramiento genético. ¿Consultado o colaborado? No estoy segura, pero parecía posesiva con las rosas. Y con Martin. Un dejo de disgusto se coló en su voz. Lo vigilaba constantemente durante la cena, como si temiera que dijera algo inapropiado. Wolf trazó con el dedo la curva de su vaso de cerveza. ¿Y cuál es su teoría, señor Ashford? Si no fue su marido, ¿quién mató a Martin Ashford? No lo sé. La confesión pareció costarle caro, pero alguien que sabía de las rosas y su toxicidad. Alguien que tenía acceso al invernadero. Alguien con motivos para querer muerto a Martin. Esa descripción, observó Wolf con sequedad, incluye a su marido. Lo sé, dijo en un susurro. Por eso te necesito. El inspector Kramer ya ha tomado una decisión. Ahora solo está reuniendo pruebas. Si no nos ayudas, Gerald será arrestado mañana. Wolf cerró los ojos. Reconocí las señales. Estaba haciendo cálculos mentales, sumando cifras, sopesando si el caso justificaba la alteración de su rutina. Las orquídeas, las comidas, la lectura nocturna. Todo se vería comprometido si aceptaba el caso. Mis honorarios, dijo con los ojos aún cerrados, son de $50,000, más gastos. La mitad por adelantado depositada hoy. Si demuestro la culpabilidad de su marido, no recibirá ningún reembolso. Ni siquiera pestañeo. ¿De acuerdo? Necesitaré entrevistar a todos los presentes en esa cena. También tendré que examinar el invernadero de Martin Ashford y hablar con el inspector Kramer, aunque no le hará ninguna gracia verme. Wolf abrió los ojos. Y necesitaré absoluta sinceridad de su parte, señora. Si me miente, aunque sea por omisión, me retiraré del caso de inmediato y me quedaré con el anticipo. ¿Entendido? Sí. Muy bien, dijo mirándome. Archie, llama a Saul y a Fred. Los necesito disponibles. Luego, contacta al inspector Kramer e infórmale de que estamos involucrados. Le encantará, dije. Sin duda, dijo Wolf, volviéndose hacia la señora Ashford. Supongo que la policía sigue en la finca de su cuñado, ¿verdad? Sí, han acordonado el invernadero. Entonces por ahí empezará el señor Goodwin. Usted lo acompañará y lo presentará a la familia. Yo me quedaré aquí para analizar los detalles del problema. Se acomodó en la silla. Una pregunta más, señora Ashford. ¿Estas rosas negras, les puso Martin algún nombre? Frunció el ceño como si la pregunta la hubiera sorprendido. Sí, las llamaba Rosa Mortis, Rosa de la Muerte. Esbozó una leve sonrisa sin gracia alguna. Pensaba que era ingenioso. En efecto, murmuró Wolf. ¡Qué profético! Después de que ella se fuera a esperar en la sala mientras yo hacía llamadas, me volví hacia Wolf. ¿Crees que fue el marido? Todavía no pienso en nada, pero la solución obvia suele ser la correcta, Archie. Un hombre que públicamente desea envenenar a su hermano, a quien se le ha negado su herencia, que tiene tanto motivo como oportunidad, ese hombre es un excelente sospechoso. Pero sus ojos brillaron.
Pero hay inconsistencias, porque Martin, después de 6 años de silencio, buscaría de repente la reconciliación, solo para pedir dinero de la forma más insultante posible. ¿Por qué invitar a testigos de esta humillación? ¿Y por qué Gerald, si planeaba un asesinato, sería tan tonto como para explicar su método con antelación? Negó lentamente con la cabeza. No, aquí hay algo más, algo que no encaja. ¿Las rosas? Quizás, o las relaciones, o el momento oportuno. Cogió su cerveza. Ve a Riverdale, Archie. Obsérvalo todo. Y presta especial atención a la gente. Al final, siempre son ellos quienes se traicionan a sí mismos. Tomé mi sombrero y mi abrigo. La señora Ashford acababa de contratar a Nero Wolfe para demostrar la inocencia de su marido, pero yo presentía que lo que íbamos a demostrar era algo mucho más complejo y posiblemente mucho peor. La finca Ashford en Riverdale era de esas que te hacen preguntarte por qué alguien querría vivir en Manhattan. Apartada de la carretera tras una verja de hierro forjado, la casa era una mansión georgiana de 3 plantas con hiedra trepando por la fachada de ladrillo y jardines formales que se extendían a ambos lados. El invernadero se encontraba a unos 50 metros de la casa principal, una estructura victoriana de cristal y hierro que captaba el sol de la mañana y lo reflejaba con un brillo fragmentado. 2 coches patrulla estaban aparcados en la rotonda, junto con la furgoneta del médico forense. Una cinta amarilla acordonaba la entrada del invernadero. La señora Ashford había llegado por su cuenta en su propio coche, un Jaguar plateado que denotaba opulencia, y me recibió en la puerta. A la luz del día se veía aún más pálida, y volví a preguntarme cuánto habría dormido en realidad. El inspector Kramer está dentro del invernadero, dijo en voz baja. No le hará ninguna gracia verte. A Kramer nunca le alegra verme. Es parte de nuestro encanto. Cruzamos el césped. Un oficial uniformado nos detuvo en la cinta, pero la señora Ashford explicó quién era y tras una breve comprobación por radio, nos dejó pasar. Dentro del invernadero, el aire era denso y húmedo, impregnado del aroma a tierra y algo más. Un aroma dulce con un ligero toque químico. Filas de rosas se extendían a ambos lados del pasillo central, con flores que iban del carmesí intenso a un púrpura tan oscuro que parecía negro en las sombras. El inspector Kramer estaba de pie casi al fondo, hablando con un hombre de bata blanca, que supuse era el médico forense. Kramer era un hombre corpulento, de rostro cuadrado y con la expresión de perpetua preocupación de alguien que llevaba demasiado tiempo lidiando con asesinatos. Cuando me vio, su expresión pasó de preocupada a homicida. «Goodwin», pronunció el nombre como una maldición. «¿Qué demonios haces aquí?» La señora Ashford contrató a Nero Wolfe. «Estoy recabando información». «Claro que sí». Se dirigió al médico forense. «Deme 5 minutos». Luego a la señora Ashford. «Puede esperar afuera, señora». Empezó a protestar, pero la miré a los ojos y negué levemente con la cabeza. Se marchó, aunque su expresión sugería que no le había gustado. Kramer esperó a que ella se marchara, y entonces centró toda su atención en mí. «Dile a Wolfe que no se meta en esto. Es un caso cerrado. ¿Gerald Ashford? ¿Quién más? La víctima lo desheredó, lo humilló y encima tuvo la desfachatez de pedirle dinero. Ashford lo amenazó públicamente. Tenemos 2 testigos de ello. Y tuvo toda la noche para venir aquí y envenenar a su hermano. ¿Cuál fue el método de entrega? Seguimos trabajando en ello, pero el médico forense encontró restos de solución de nicotina en una de las rosas cerca de donde se encontró el cuerpo. La nicotina pura es mortal.
Tan solo unas gotas absorbidas por la piel pueden matar en minutos. Miré las rosas. Así que alguien pintó nicotina en una flor, y cuando Martin la tocó, murió antes de darse cuenta de lo que le había pasado. Kramer sacó un puro, pero no lo encendió. Martin Ashford trabajaba con estas rosas todas las noches. Las cultivaba, las podaba, las cuidaba constantemente. Alguien lo sabía. Alguien que había estado aquí recientemente y había visto su rutina. Como Gerald Ashford, que cenó aquí la semana pasada. Exactamente igual que Gerald Ashford. Caminé lentamente por el pasillo contemplando las rosas. Eran realmente extraordinarias, cada flor perfecta, cada una más oscura que cualquier rosa que hubiera visto jamás. De cerca se apreciaban los profundos matices carmesí, pero desde lejos parecían agujeros en el aire. ¿Dónde se encontró el cuerpo? Kramer señaló un punto cerca de una mesa de trabajo en el extremo opuesto del invernadero. Justo ahí, boca abajo. El jardinero lo encontró a las 7:30 cuando llegó a trabajar. Paolo Guerrero. Sí, lleva trabajando aquí 3 años. Afirma que no sabía nada de la disputa entre los hermanos. ¿Le crees? Creo que tiene demasiado miedo para mentir. Tiene la residencia permanente y no quiere problemas. Kramer finalmente encendió su puro, dando caladas hasta que la punta brilló. Mira, Goodwin, sé cómo funciona esto. Wolf husmeará. Encontrará algún detalle insignificante que se me haya escapado y me hará quedar como un idiota. Pero esta vez no. Esta vez la evidencia es clara. Gerald Ashford va a ser arrestado probablemente mañana y Nero Wolf no puede hacer nada al respecto. Ya veremos, dije. ¿Puedo hablar con el personal? Adelante, pero manténgase alejado de la escena del crimen. Señaló la zona acordonada. Y dígale a Wolf que pasaré esta tarde. Quiero saber qué trama. Lo dejé allí y fui a buscar testigos. Encontré a la señora Chen, el ama de llaves, en la cocina de la casa principal. Era una mujer menuda, de unos 50 años, con el pelo canoso y una eficiencia que sugería que dirigía la casa con precisión militar. Estaba preparando el almuerzo, sopa fría de pepino y sándwiches de té, y apenas levantó la vista cuando entré. «Señora Chen, soy Archie Goodwin, trabajo para la señora Gerald Ashford. Quisiera hacerle algunas preguntas sobre la cena del viernes pasado». La policía ya me interrogó. Su voz era cortante, profesional. «Lo sé, pero por favor, ¿qué impresión te causó la velada?» Dejó el cuchillo y finalmente me miró. Tenía la mirada penetrante. Mi impresión fue que el señor Martin estaba jugando con fuego. Invitó a su hermano aquí para humillarlo, no para reconciliarse. ¿Por qué dices eso? Porque trabajé para el señor Martin durante 8 años y conozco su forma de pensar. Le gustaba poner a la gente en situaciones incómodas. Le gustaba tener razón y demostrar que los demás se equivocaban. Volvió a cortar pepinos con precisión matemática. Cuando llamó al señor Gerald y lo invitó a cenar, pensé que tal vez había cambiado. Pero a los 5 minutos de su llegada, supe que no había cambiado en absoluto. ¿Qué pasó en la cena? El señor Martin pasó toda la comida hablando de sus rosas, de cómo lo había sacrificado todo por ellas, su matrimonio, su dinero, la aprobación de su padre. Decía que lo harían inmortal, que su nombre sería recordado mucho después de que otros hombres fueran olvidados. Su expresión se ensombreció. Luego le pidió dinero al señor Gerald, como si fuera la conclusión lógica de su discurso. Como si Gerald debiera sentirse honrado de financiar su obsesión. Y la respuesta de Gerald, exactamente lo que cabría esperar. Dijo que no. Dijo otras cosas que no voy a repetir. Y entonces él y la señora Vivian se marcharon. Hizo una pausa, pero el señor Martin no parecía enfadado. Parecía satisfecho. Como si la negativa de Gerald fuera lo que él hubiera querido desde el principio.
Eso fue interesante. Lo guardé en mi lista. ¿Y la doctora Vance? ¿Qué relación tiene con Martin? Los labios de la señora Chen se afinaron. La doctora Vance lleva 2 años asesorando en el programa de cultivo de rosas. Viene aquí 3 o 4 veces por semana. Ella y el señor Martin trabajaron en estrecha colaboración. ¿De cerca cómo? Como sea que te lo imagines, dijo mirándome a los ojos. La esposa del señor Martin lo dejó hace 5 años. El doctor Vance llenó ese vacío, entre otros. Era grave. Para ella sí, para él. Se encogió de hombros. Al señor Martin solo le importaban sus rosas. Todo lo demás era secundario. Le di las gracias y fui a buscar al jardinero. Paolo Guerrero estaba en los jardines traseros de la casa, quitando las flores marchitas de los rododendros con la meticulosidad de quien disfrutaba de su trabajo. Era un hombre delgado, de unos 20 y tantos años, con la piel bronceada por el sol y manos nerviosas. Cuando me presenté, se estremeció. «Ya hablé con la policía», dijo rápidamente. «Les conté todo. No soy policía. Trabajo para la señora Gerald Ashford. Ella cree que su marido es inocente». «No sé nada de eso». «Pero encontraste el cuerpo. Dime qué viste». Dejó las tijeras de podar y se secó las manos en los vaqueros. Llegué al trabajo a las 7:30, como siempre. Al señor Martin le gustaba que empezara temprano, antes de que hiciera demasiado calor. Fui primero al invernadero, porque el señor Martin solía dejarme una lista de tareas allí. Tragó saliva. Estaba tumbado junto a la mesa de trabajo, boca abajo. Pensé que se había desmayado, así que fui a ayudarlo. Pero cuando lo toqué, estaba frío. Y su cara. Negó con la cabeza. Llamé al 911. ¿Notaste algo inusual? ¿Algo fuera de lugar? La puerta estaba sin llave. El señor Martin siempre la cerraba con llave al salir, incluso si iba a volver. Era muy protector con sus rosas. Los ojos de Paolo se ensombrecieron, y había un olor, dulce pero extraño, como a almendras pero más fuerte. El cianuro huele a almendras. La nicotina no, no sé qué fue. Simplemente estuvo mal. ¿Había notado el señor Martin diferente últimamente? ¿Preocupado? ¿Asustado? Paolo vaciló, luego asintió lentamente. Los últimos días, sí. No dejaba de revisar las cerraduras del invernadero. Me preguntó 2 veces si había visto a alguien por la propiedad de noche. Y el lunes por la mañana lo encontré en el invernadero al amanecer. No había dormido. Parecía... Paolo buscó la palabra. Buscaba. ¿Dijo por qué? No. Pero no dejaba de mirar sus rosas como si fueran a atacarlo. Dijo Paolo con voz apagada. Creo que sabía que alguien quería matarlo. ¿Alguna idea de quién? No, señor. Pero no era el señor Gerald. Lo vi en la cena. Estaba enfadado, sí. Pero no enfadado de verdad. Simplemente enfadado con tristeza. ¿Sabe? Lo sabía. Le di las gracias a Paolo y volvía a casa cuando vi a una mujer cerca del invernadero, hablando con uno de los agentes uniformados. Era alta y angulosa, con el pelo rubio ceniza recogido en un moño tirante y una postura que sugería que tenía la columna vertebral rígida como una barra de acero. Llevaba pantalones y bata de laboratorio, e incluso a 15 metros de distancia pude ver que estaba furiosa por algo. La doctora Helena Vance, supuse. Me acerqué. El agente me vio venir y se fue a otro sitio. «¿Doctor Vance? Soy Archie Goodwin. Trabajo para Nero Wolfe». Me miró con esos ojos gélidos. «Sé quién eres. El pistolero a sueldo de la señora Ashford. En realidad soy investigador. No llevo pistola. Puedes hacerlo. Estás aquí para demostrar la inocencia de Gerald Ashford sin importar los hechos». Su voz era cortante y precisa, la de alguien acostumbrada a ser escuchada. «Pues bien, estás perdiendo el tiempo. Gerald mató a Martin. Cualquiera puede verlo. Pareces bastante seguro. Estoy segura». Gerald odiaba a su hermano. Lo amenazó públicamente,
y es el único con motivo y oportunidad. Se cruzó de brazos. A Martin lo asesinaron con sus propias rosas, con nicotina extraída de ellas. Solo alguien que conociera el trabajo de Martin sabría cómo hacerlo. Gerald estuvo aquí la semana pasada. Lo vio todo. Tú también. Tú también estabas en la cena. Su expresión se volvió gélida. ¿Estás insinuando que yo maté a Martin? Sugiero, dije con cautela, que cualquiera de los asistentes a esa cena podría haberlo hecho, incluido usted. Por un instante pensé que iba a pegarme. Luego respiró hondo, y cuando volvió a hablar, su voz era serena. Quería mucho a Martin. Éramos socios, tanto en lo profesional como en lo personal. Su trabajo era mi trabajo. Esas rosas representaban 20 años de investigación y estaban a punto de lograr algo extraordinario. ¿Por qué iba a destruirlo? Tal vez no lo estabas destruyendo. Tal vez lo estabas apoderándote. «Fuera», dijo con voz plana y fría. «Lárgate de esta propiedad antes de que te saque». «Una pregunta más», dije. Parecía Martin asustado últimamente. En los días previos a su muerte, algo brilló en sus ojos, sorpresa tal vez, o reconocimiento. ¿Por qué preguntas eso? El jardinero dijo que Martin estaba revisando las cerraduras, actuando de forma paranoica. Guardó silencio un largo rato. Luego, sí, estaba asustado. Me llamó el lunes por la noche, muy tarde. Dijo que alguien había estado en el invernadero, que alguien había tocado sus rosas. ¿Dijo quién? No, pero estaba aterrorizado. Me pidió que fuera inmediatamente, pero no pude. Tenía una clase temprano el martes por la mañana. Le dije que llamara a la policía. Su voz se quebró un poco. Debería haber ido. Si lo hubiera hecho, tal vez. Quizás tú también estarías muerto. Terminé. ¿Tenía Martin enemigos? Además de su hermano. Martin tenía competencia. Otros botánicos, otros coleccionistas. El mundo del cultivo de rosas es pequeño y despiadado. Dijo mirándome a los ojos. Pero Gerald tenía el motivo más fuerte y el acceso más fácil. Eso es lo que piensa la policía, y eso es lo que pienso yo. La dejé allí y volví al coche. La señora Ashford estaba esperando junto a la puerta, y por su expresión había estado llorando. ¿Y bien?, preguntó ella. «Todo el mundo piensa que fue tu marido», dije con sinceridad. Incluso la gente a la que no le caía bien Martin. «Pero tú no lo crees». Me detuve. «Yo no dije eso. Dije que todos los demás piensan eso. Todavía no sé lo que pienso. Pero el señor Wolf descubrirá la verdad». «¿Verdad?». Volví la mirada hacia el invernadero, que brillaba al sol como una trampa de cristal. «Si la verdad está ahí para ser encontrada», dije, «Wolf la encontrará. Pero puede que no te guste lo que sea». Regresamos a Manhattan en coches separados, y durante todo el trayecto no dejé de pensar en lo que había dicho Paolo. Martin sabía que alguien quería matarlo. Pero si lo sabía, ¿por qué no hizo más para protegerse? Y si sospechaba de su hermano, ¿por qué lo invitó a cenar? A menos que Martin Ashford hubiera estado preparando una trampa. Cuando regresé a la casa a las 2:30, encontré a Wolf en la oficina con el inspector Kramer. No estaban teniendo una conversación agradable. «¡Qué descaro, Wolf!», exclamó Kramer cuando entré. «Una mujer te contrata para exonerar a su marido, y tú aceptas su dinero, sabiendo perfectamente que es culpable». Wolf estaba tras su escritorio con el libro que estaba leyendo. Un tratado sobre poesía francesa medieval en el que llevaba trabajando una semana. Levantó la vista con la expresión de un hombre interrumpido en plena oración. «Inspector, he aceptado el dinero de la señora Ashford con la promesa de descubrir la verdad, sea cual sea. Si su marido asesinó a su hermano, lo diré. Si no lo hizo, lo demostraré». «¿Las pruebas?». «La evidencia», interrumpió Wolf, «es circunstancial. El móvil y la oportunidad son necesarios para una condena,
pero no son suficientes. No tienen testigos, ni arma homicida, ni prueba alguna de que Gerald Ashford estuviera cerca de la finca de su hermano la noche en cuestión. Amenazó con envenenar a Martín con sus propias rosas. 3 personas lo oyeron decirlo. Una declaración hecha con ira durante un encuentro humillante. Difícilmente un plan para un asesinato. Kramer se puso rojo. «¿Estás buscando 3 pies al gato?» «No, señor. Observo que su argumento se basa enteramente en la suposición de que Gerald Ashford es lo suficientemente vengativo como para matar y lo suficientemente tonto como para anunciar su método de antemano. Estas 2 cualidades rara vez coexisten». Colgué el sombrero y el abrigo y me senté en mi escritorio. Kramer me miró de reojo, como si yo fuera algo que hubiera encontrado en su zapato. «Goodwin, usted estuvo en la escena del crimen. ¿Vio algo que cambie mi conclusión? Vi muchas rosas negras y mucha gente que cree que Gerald lo hizo», admití. «Pero también oí que Martin Ashford estaba asustado los días previos a su muerte, que pensaba que alguien había manipulado su invernadero». Kramer frunció el ceño. «¿Quién te ha dicho eso?» «El doctor Vance Martin la llamó el lunes por la noche y le dijo que alguien había estado en su invernadero. Estaba asustado. No mencionó eso cuando la entrevisté». «Tal vez no hiciste las preguntas correctas». Kramer se puso de pie, visiblemente agotado. «Bien, si quieres perder el tiempo intentando salvar a Gerald Ashford, adelante. Pero cuando lo arreste mañana por la mañana, no vengas a llorarme». Señaló a Wolfe con el dedo. «Y no interfieras en mi investigación. Si descubro que estás ocultando pruebas, te llevaré ante un juez en un abrir y cerrar de ojos». Después de que se marchó, le di a Wolfe un informe completo. El invernadero, las rosas, las entrevistas con la señora Chen, Paolo y el doctor Vance. Escuchó con los ojos cerrados, los dedos entrelazados sobre la barbilla, asintiendo o frunciendo el ceño de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo rato. «¿Y bien?», pregunté. «¿Qué opinas?» «Creo», dijo lentamente, «que Martin Ashford era un tonto, pero no del tipo de tonto que cree el inspector Kramer». «¿De qué tipo, entonces?» «De esos que juegan con fuego y se sorprenden cuando se queman». Wolfe abrió los ojos. Considera la secuencia de los hechos. Martin deshereda a su hermano y corta toda comunicación. Transcurren 6 años. De repente, invita a Gerald a cenar y le pide dinero de la forma más insultante imaginable. ¿Por qué? ¿Porque necesitaba el dinero? Podría haberle preguntado por carta, por teléfono. Podría haber hablado con Gerald en privado. En vez de eso, monta un espectáculo, con testigos incluidos. Wolfe tamborileó con el dedo sobre el escritorio. ¿Y qué hace en los días siguientes? Se vuelve paranoico. Revisa las cerraduras. Sospecha de intrusos. Llama al doctor Vance en mitad de la noche. Me miró. Eso suena a un hombre preocupado por su hermano, con quien no se habla, o a un hombre que sabe que corre peligro por culpa de alguien más. «Alguien más», consentí. «¿Pero quién? Esa es la cuestión. Y hasta que la respondamos, Gerald Ashford sigue siendo el principal sospechoso». Wolfe tomó su libro y lo volvió a dejar. «Archie, quiero que hagas 3 cosas. Primero, averigua todo lo que puedas sobre la doctora Helena Vance, sus antecedentes, su situación financiera, su relación con Martin. Segundo, investiga el testamento de Martin Ashford. ¿Quién hereda ahora que ha muerto? Tercero, contacta con Saúl, que investigue a la comunidad de cultivadores de rosas. Quiero saber si Martin tenía enemigos además de su hermano. ¿Crees que alguien del mundo de las rosas lo mató? Creo que no tenemos datos suficientes para llegar a ninguna conclusión. Así que vamos a recopilar más datos». Miró el reloj. «Son casi las 3.
Tengo una cita con Theodore en las salas de máquinas. Ustedes tienen sus tareas. Se levantó de la silla y se dirigió a las escaleras, dejándome sola con una creciente pila de preguntas y ninguna buena respuesta. Comencé con el Dr. Vance. Me llevó 2 horas de llamadas telefónicas y una visita al Departamento de Botánica de la Universidad de Columbia. Pero a las 5:30 ya tenía una idea bastante completa de la doctora Helena Vance. Tenía 42 años, nunca se había casado y llevaba 15 años impartiendo clases en Columbia. Su especialidad era la modificación genética de plantas ornamentales, concretamente rosas. Había publicado numerosos trabajos, ganado varios premios y tenía fama de brillante, pero difícil. Sus colegas respetaban su trabajo y la evitaban en el trato social. Su relación con Martin Ashford había comenzado hacía 3 años, cuando él la contactó para hablarle de su programa de mejoramiento genético. Primero fue consultora, luego colaboradora y, según los rumores del departamento que logré sonsacarle a una estudiante de posgrado, algo más. Se les había visto juntos en congresos de botánica, cenas académicas y al menos en una escapada de fin de semana a un jardín de rosas en Pensilvania. Pero lo interesante fue lo siguiente. Hace 2 meses, la doctora Vance solicitó una importante beca de investigación a la Fundación Nacional de Ciencias. La beca, de $500,000 a lo largo de 5 años, estaba destinada específicamente a la investigación de rosas resistentes a enfermedades. Su solicitud incluía datos exhaustivos del programa de mejoramiento genético de Martin Ashford, datos que ella describió como resultados preliminares de un proyecto de colaboración. La subvención aún estaba pendiente. Si Martin falleciera y el Dr. Vance pudiera reclamar la propiedad total del programa de cría de Rosa Mortis, esa subvención casi con seguridad sería aprobada. Y $500,000 era mucho dinero para un profesor universitario que vivía en un apartamento de renta controlada y conducía un Honda de 12 años. Llamé a Saul Panzer y le conté todo. Saul era el mejor agente independiente de Nueva York, y si había esqueletos en el armario de los cultivadores de rosas, él los encontraría. Luego me ocupé del testamento de Martín. Me hizo falta algo de maña y un abogado amigo que me debía un favor. Pero a las 7 de la tarde ya tenía una copia del último testamento de Martin Ashford, fechado 18 meses atrás. Lo leí 2 veces, y luego lo leí de nuevo para asegurarme de que no estaba alucinando. Luego subí al comedor, donde Wolf estaba terminando la cena. Fritz se había superado. Había cordero estofado con romero, espárragos en mantequilla tostada y un soufflé que desafiaba las leyes de la física. Wolf estaba repitiendo y parecía profundamente satisfecho. Me daba mucha pena estropearlo, pero esto no podía esperar. «Tengo el testamento de Martin Ashford», dije. Wolf alzó la vista, molesto. «¿No puede esperar hasta después de la cena?» «No». Suspiró. Dejó el tenedor y se secó los labios con la servilleta. «Muy bien. ¿Quién hereda?» «Ese es el problema. Nadie». Alzó las cejas. «Explícate. Martin Ashford legó toda su herencia, casa, dinero, todo, al Jardín Botánico de Nueva York. Concretamente, la destinó a financiar una exposición permanente de Rosa Mortis, que se mantendría a perpetuidad. Saqué el documento, pero hay una condición. El legado solo se hará efectivo si el programa de cultivo de Rosa Mortis se completa y resulta viable. Si no es así, si las rosas no pueden reproducirse o mantenerse, entonces todo pasará a su exesposa, Catherine Ashford, que actualmente reside en París.
Wolf permaneció muy quieto. ¿Y quién determina si el programa de cría es viable? Un panel de 3 botánicos, designados por la Junta Directiva del Jardín Botánico, tendrá un año a partir de la fecha de la muerte de Martin para emitir su dictamen. ¿Y si no pueden? Entonces Catherine se queda con todo, incluidas las rosas. Wolf se apartó de la mesa. ¿Dónde se menciona el nombre del Dr. Vance en este testamento? No se la menciona en absoluto. Así que, a pesar de años de colaboración, Martin no le dejó nada. El fruto de su trabajo iría a parar a una institución o a su exmujer. Wolf se puso de pie. Esto cambia las cosas considerablemente. Venga, regresamos a la oficina. Wolf se sentó tras su escritorio y casi podía oír cómo su cerebro procesaba las implicaciones. La doctora Vance dedicó años a trabajar en esas rosas, dije. Si Martin fallecía y el programa de mejoramiento genético se consideraba incompleto, ella no recibiría nada. Pero si pudiera reclamar el trabajo como propio, si pudiera completarlo de forma independiente, tendría motivos para matarlo, concluyó Wolf. No por dinero, sino por reconocimiento, por apropiarse de algo que ella ayudó a crear. Guardó silencio un instante. Pero hay otra posibilidad. Catherine Ashford. En efecto, si el programa de mejoramiento genético se declara inviable, ella lo hereda todo. Qué conveniente si Martin muriera antes de terminar su trabajo, y si las propias rosas resultaran destruidas o dañadas. Así que hemos pasado de un sospechoso a 3. Al menos 3, corrigió Wolf. También existe la posibilidad de que haya alguien ajeno a este círculo. Un botánico rival, un coleccionista, alguien que quería eliminar la Rosa Mortis antes de que pudiera revolucionar el mercado de las rosas. Abrió el cajón y sacó una cerveza. Necesitamos más información. ¿Qué informó Saul? Le di la tarea hace 2 horas. Necesitará tiempo. Entonces esperamos, dijo Wolf sirviéndose una cerveza, pero no de forma pasiva. Mañana por la mañana quiero al Dr. Vance aquí a las 10. Y quiero localizar a la exesposa. Si está en París, averigüen exactamente cuándo estuvo allí y cuándo se fue. Además, contacten con el Jardín Botánico de Nueva York. Quiero saber quiénes formarían parte del comité de evaluación. ¿Crees que alguno de ellos podría haber matado a Martin? Creo, dijo Wolf, que estamos ante algo más complejo que una simple venganza fraternal. Martin Ashford creó algo valioso, la Rosa Mortis. Y las cosas valiosas atraen a gente peligrosa. Bebió cerveza pensativo. La cuestión no es quién tenía motivos para odiarlo. La cuestión es quién se beneficiaba de su muerte. Kramer va a arrestar a Gerald mañana. Entonces tenemos esta noche para encontrar una alternativa, dijo Wolf mirándome. Empieza ya, Archie. El tiempo corre en nuestra contra. Estuve trabajando al teléfono hasta la medianoche. Para cuando finalmente me desplomé en la cama, tenía cita con el Dr. Vance a las 10 de la mañana. La promesa de Saul de informarle a primera hora y un dolor de cabeza que se sentía como si alguien me hubiera clavado espinas en el cráneo. Pero también tenía la persistente sensación de que nos estábamos perdiendo algo obvio, algo que Martin Ashford había previsto, pero que no había podido evitar. La mañana siguiente comenzó con malas noticias. A las 8 en punto, mientras desayunaba en la cocina con Fritz, me llamó Saul Panzer. Su voz tenía ese tono cauteloso que indicaba que había encontrado algo importante. Archie, tengo información, pero no te va a gustar. Pruébame. Ayer por la tarde estuve hablando con gente de la comunidad de cultivadores de rosas. Martin Ashford era respetado, pero no querido. Era reservado, posesivo y se había enemistado con mucha gente a lo largo de los años. Pero aquí viene lo interesante. Hace 3 meses anunció en un simposio de cultivo que había logrado crear una rosa negra auténtica.
Ni carmesí ni púrpura, negra. Entonces, así que nadie le creyó. Las rosas negras han sido el santo grial del cultivo de rosas durante 200 años. Decenas de horticultores lo han intentado sin éxito. La opinión generalizada era que Martin exageraba, o que sus rosas eran simplemente de un color púrpura muy oscuro, o que había utilizado tintes o modificaciones genéticas. Saul hizo una pausa, pero una persona le tomó en serio. Dr. Vance. No, un coleccionista llamado Marcus Chen. Es un empresario adinerado de Hong Kong especializado en plantas raras. Lleva 20 años intentando crear una rosa negra y ha invertido millones en el proyecto. Cuando oyó el anuncio de Martin, voló a Nueva York y ofreció comprar los derechos de cultivo por $2 millones. Silbé. ¿Y dijo Martin? No, se negó a vender. Dijo que el Rosa Mortis era su legado y que no lo comercializaría. La voz de Saul se oscureció. Chen no se lo tomó bien. Le dijo a varias personas que Martin era un tonto y que, si él no vendía, otro acabaría haciéndolo. Y aquí está la cuestión, Archie. Chen está en Nueva York desde la semana pasada. Se hospeda en el Plaza. ¿Sabe Kramer algo de esto? Lo dudo. Chen no está precisamente anunciando su presencia. Le di las gracias a Saul y colgué. Luego fui a informar a Wolf. Ya estaba en la oficina, habiendo roto su propia regla de no trabajar antes de las 9. Eso ya me indicó que estaba preocupado por el cronograma. Cuando le hablé de Marcus Chen, su expresión no cambió, pero empezó a tamborilear con el dedo sobre el escritorio. Esa era su señal de intensa concentración. «Un coleccionista», murmuró, «con motivo y medios. Interesante. ¿Debo traerlo?» «Todavía no. Primero, la doctora Vance. Veamos qué opina del testamento de Martin». Miró el reloj. «Llegará en 1 hora. Y Archie, cuando llegue, quiero que la observes con atención. No sus palabras, sino sus reacciones. Sobre todo cuando mencione el testamento. ¿Crees que no lo sabía?» Creo que Martin Ashford estaba jugando una partida compleja, y la gente que le rodeaba eran sus piezas, lo supieran o no. La doctora Helena Vance llegó a las 10 en punto. Mantenía la misma expresión severa que había tenido en la finca, y su postura al sentarse en el sillón de cuero rojo sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar. Wolf la observó con la distancia de un naturalista que examina un espécimen. «Dr. Vance, gracias por venir. Tengo preguntas sobre su relación con Martin Ashford». Respondí a las preguntas de la policía. Sin embargo, responderás a la mía. ¿Fuiste colaborador de Martin en el proyecto Rosa Mortis? Sí, durante 3 años. ¿Y su amante? Apretó la mandíbula. Eso no es asunto tuyo. Al contrario, todo lo relacionado con Martin Ashford ahora es asunto mío, dijo Wolf, reclinándose. Trabajaste codo a codo con él. Compartiste sus investigaciones. Contribuiste al desarrollo del programa de cría. Y sin embargo, cuando murió, no te dejó nada. Eso provocó una reacción. Sus ojos se abrieron ligeramente y algo parecido a la sorpresa. ¿O era rabia? Cruzó fugazmente su rostro. ¿De qué estás hablando? El testamento de Martin deja toda su herencia al Jardín Botánico de Nueva York, siempre y cuando el programa Rosa Mortis se considere viable. Si no lo es, todo pasará a su exmujer. Usted no aparece mencionado. Durante un largo rato no dijo nada. Luego, eso no es posible. Tengo una copia del testamento. ¿Le gustaría verla? Me lo prometió, dijo en un susurro. Me prometió que seríamos socios, que el trabajo sería nuestro, que cuando el Rosa Mortis estuviera terminado, compartiríamos el mérito, las patentes, todo. Levantó la vista con los ojos llameando. Me mintió. ¿O cambió de opinión?, sugirió Wolf.
¿Cuándo hizo esa promesa? Hace un año, cuando presentamos la solicitud de patente provisional. Dijo que éramos coinventores. Apretó los puños. Le dediqué 3 años de mi vida, 3 años de investigación, y me dejó de lado. ¿Sabías de la existencia del testamento antes de su muerte? No, si lo hubiera sabido. Se interrumpió. Si lo hubieras sabido, ¿qué? Lo habrías matado. Lo habría abandonado. Las palabras salieron frías y duras. Me habría llevado mi investigación y me habría marchado. Pero no lo sabía. Creía que seríamos socios hasta el final. Wolf la observó un instante. ¿Cuándo viste a Martin por última vez? Viernes por la noche, en la cena con Gerald y Vivian. ¿No te referías al lunes por la noche, cuando te llamó para hablarte de intrusos? Hablé con él, no lo vi. ¿Y el viernes, durante la cena, lo notó diferente? ¿Ansioso? Frunció el ceño. Ahora que lo mencionas, sí. No dejaba de mirar a Gerald con una expresión extraña. No estaba enfadado, más bien satisfecho. Como si la negativa de Gerald a prestarle dinero fuera justo lo que esperaba. Hizo una pausa. En aquel momento pensé que simplemente estaba siendo mezquino. Pero ahora cabe preguntarse si tenía otro motivo para esa cena. Sí, Wolf tamborileó con los dedos sobre el escritorio. «¿Dr. Vance? ¿Mató usted a Martin Ashford?» «No. ¿Sabes quién lo hizo?» «Creía que había sido Gerald. Pero ahora», negó con la cabeza, «no lo sé. Pero quienquiera que haya sido, me robaron 3 años de trabajo. Y pienso averiguarlo. Después de que se marchó, me volví hacia Wolf. ¿Le crees? ¿Que no conocía el testamento?» «Sí». Su reacción fue sincera. Guardó silencio un instante. «Pero miente sobre otra cosa». «¿Qué?» «Todavía no estoy seguro. Pero hubo un momento, cuando le pregunté por la cena del viernes, en que dudó, como si estuviera decidiendo qué decirme. Tomó su cerveza. Necesitamos hablar con Gerald Ashford. Que sea esta tarde. Probablemente Kramer lo esté arrestando en este mismo instante. Entonces, gestiona la fianza. La señora Ashford tiene dinero. Úsalo». Resultó que Kramer aún no había arrestado a Gerald, pero solo porque su capitán había insistido en obtener más pruebas. A las 2 de la tarde, Gerald Ashford estaba sentado en nuestra oficina, con el aspecto de un hombre que llevaba 3 días sin dormir. Era más joven de lo que esperaba, quizás 38 años, con esa apariencia refinada que dan el dinero y la buena genética. Pero ese brillo se estaba resquebrajando. Llevaba la corbata floja, la camisa arrugada y la mirada perdida, como la de alguien que contempla una condena de cárcel. Vivian se sentó a su lado, tomándole la mano. Wolf lo estudió con la misma frialdad clínica que había mostrado al Dr. Vance. «Señor Ashford, seré breve. ¿Mató usted a su hermano?» «No». La palabra salió firme y clara. ¿Fuiste a su finca la noche en que murió?» «No, estaba en casa durmiendo. ¿Puedes probarlo?» «No, pero te estoy diciendo la verdad». Wolf asintió lentamente. «Entonces ayúdame a demostrarlo. Cuéntame sobre la cena del viernes. ¿Por qué te invitó tu hermano después de 6 años de silencio?» La expresión de Gerald se endureció. «Para humillarme, para demostrarme que él había ganado. Que él tenía la finca, el dinero, el éxito, y yo no tenía nada». «Pero usted no es pobre. Es dueño de una galería exitosa». «Suficientemente exitoso. Pero comparado con la herencia de Martin», rió con amargura. «Quería recordarme que nuestro padre lo eligió a él. Que yo fui la decepción. Y cuando pidió dinero, le dije que se fuera al infierno. Justo lo que sabía que le diría». Gerald se inclinó hacia adelante. «¿No lo ves? Aquella cena fue todo un teatro. No necesitaba mi dinero. Podría haber hipotecado la finca. Quería verme negarme para sentirse superior una última vez. ¿Tuvo éxito? Oh, lo consiguió. Estaba furiosa. Dije cosas de las que me arrepiento.
Pero no lo maté. No le iba a dar esa satisfacción. Wolf entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que Martin quería que lo atacara. Quería que yo fuera el villano de su pequeño drama. Y me negué a participar. La voz de Gerald era firme ahora, casi tranquila. Si lo hubiera matado, le habría dado la razón a nuestro padre. Que soy un inútil, un destructivo, un indigno. No haré eso. Ni por Martin, ni por nadie. Fue una buena respuesta. Quizás demasiado buena. Wolf también debió pensarlo, porque cambió de dirección. ¿Qué sabes de Marcus Chen? Gerald parpadeó. ¿El coleccionista? Lo he visto un par de veces en ventas de liquidación de bienes. Compra con agresividad y paga bien. ¿Por qué? Le ofreció a tu hermano $2 millones por los derechos de cría de Rosa Mortis. Martin se negó. Eso suena a Martin. Preferiría morir antes que vender sus preciadas rosas. Gerald se quedó helado. Espera, ¿crees que Chen lo mató? Creo que Chen tenía motivos, pero necesito algo más que motivos. Wolf miró a Vivian. Señora Ashford, usted estuvo en la cena. ¿Qué impresión le causó su cuñado? Hasta ahora había permanecido callada, pero al oír la pregunta, se enderezó. Pensé que estaba asustado, no de Gerald, sino de otra cosa. No dejaba de mirar hacia el invernadero, como si esperara que alguien apareciera. Y cuando nos íbamos, me preguntó algo extraño. ¿Qué? Me preguntó si creía en la justicia. No en la justicia legal, sino en la justicia moral. Dijo que a veces la gente tiene que tomar cartas en el asunto para arreglar las cosas. Frunció el ceño. En aquel momento pensé que estaba filosofando, pero ahora me pregunto si quería decir algo más. Los ojos de Wolf brillaron. En efecto, señora Ashford, gracias. Pueden irse, pero manténganse disponibles. Puede que los necesite de nuevo. Después de que se marcharon, miré a Wolf. ¿Qué fue eso? ¿Martin preguntando sobre la justicia? No estoy seguro, pero sugiere que Martin sabía que corría peligro y que estaba tomando medidas para afrontarlo. Wolf abrió el cajón de su escritorio y sacó la copia del testamento de Martin. La contempló fijamente durante un largo rato. Archie, hay algo aquí que se nos escapa. Algo en la cronología, ¿qué quieres decir? Hace 18 meses, Martin modificó su testamento, dejando todo al jardín botánico con la condición de que el programa de Rosa Mortis fuera viable. Hace 3 meses, anunció su éxito en un simposio de mejoramiento genético. Marcus Chen le ofreció $2 millones. Martin se negó. Hace un mes, el Dr. Vance solicitó una importante beca de investigación, utilizando los datos de Martin. Hace 2 semanas, Martin invitó a cenar a su hermano, con quien no se hablaba, por primera vez en 6 años. Wolf levantó la vista, y entonces murió. Esto no es una coincidencia, esto es premeditado. ¿Crees que Martin planeó su propia muerte? No, pero creo que lo vio venir y dejó pistas. Wolf tamborileó con el dedo sobre el testamento. Este documento es una de ellas. Pero hay más. ¿Cómo qué? Eso, dijo Wolf, es lo que necesitamos descubrir. Llamen al jardín botánico. Quiero saber quién evaluaría el programa de Rosa Mortis y averiguar si alguien ya ha comenzado la evaluación. Me llevó 1 hora de llamadas telefónicas y algunas mentiras ingeniosas, pero a las 4 de la tarde ya tenía la información. El panel de evaluación estaría compuesto por 3 botánicos. El doctor Richard Moss, de Cornell, la doctora Sarah Weinstein, de la Sociedad Americana de la Rosa, y el doctor James Park, de Rutgers. Los 3 eran expertos reconocidos en el mejoramiento genético y la hibridación de rosas. Y esto es lo interesante. El doctor Weinstein ya había visitado la finca de Ashford 2 veces desde la muerte de Martin. Una vez con la policía el día del asesinato y otra ayer para evaluar la viabilidad del plantel de cría. Había pasado 3 horas en el invernadero solo cuando se lo conté a Wolf.
Arqueó las cejas. ¿Sola? La policía lo permitió. La escena del crimen ya había sido liberada, y ella tenía autorización de la junta directiva del Jardín Botánico. Al parecer, están ansiosos por asegurarse el legado. Quiero hablar con el Dr. Weinstein. Hoy mismo, si es posible. Lo intentaré. Pero, Wolf, ¿qué estás pensando? No respondió de inmediato. Luego dijo: creo que Martin Ashford creó algo valioso, y las cosas valiosas atraen no solo la codicia, sino también el miedo. Alguien quería destruir la Rosa Mortis. Alguien quería muerto a Martin antes de que pudiera terminar su obra o sacar provecho de ella. Me miró, y creo que nos hemos estado haciendo la pregunta equivocada. ¿Cuál es? Nos hemos estado preguntando quién mató a Martin. Deberíamos preguntarnos: ¿quién se beneficia si el programa Rosa Mortis se declara inviable? Catherine Ashford, la exesposa. Sí, encuéntrenla. Averigüen dónde estaba la noche en que murió Martin. Y averigüen cuánto sabe de rosas. La doctora Sarah Weinstein accedió a reunirse con nosotros a las 5. Era una mujer agradable, de unos 60 años, con el pelo plateado y una sonrisa cálida que inspiraba confianza. Se acomodó en el sillón de cuero rojo con la naturalidad de quien está acostumbrada a los despachos académicos y al mobiliario institucional. Wolf le ofreció cerveza. Ella la rechazó, pero aceptó té de Fritz. Dr. Weinstein, usted ha visitado el invernadero de Martin Ashford 2 veces desde su muerte. Sí, una vez con la policía, para evaluar la situación inmediata, y otra ayer, para realizar una evaluación preliminar de los ejemplares reproductores. Dio un sorbo a su té. La Junta está muy preocupada por la viabilidad del programa Rosa Mortis. El testamento de Martin exige que tomemos una decisión en el plazo de 1 año, pero preferiríamos saberlo antes. ¿Y su valoración? Ella vaciló. Preliminar, ¿entiendes? Pero preocupante. ¿De qué manera? Durante mi visita de ayer, examiné aproximadamente 40 plantas de Rosa Mortis en distintas etapas de desarrollo. Son realmente extraordinarias. Las rosas más oscuras que jamás haya visto. Pero hay problemas. Dejó la taza de té. Las plantas son frágiles. Muchas muestran signos de susceptibilidad a enfermedades. Y lo que es más preocupante, al revisar los registros de cultivo de Martin, encontré importantes lagunas. ¿Qué tipo de brechas? Los cruces que dieron origen a estas rosas no están completamente documentados. Martin registró las plantas progenitoras, pero no las modificaciones genéticas específicas que utilizó. Sin esa información, replicar el programa sería sumamente difícil. Parecía preocupada. Es casi como si hubiera ocultado deliberadamente sus métodos. Wolf entrecerró los ojos. ¿Martin utilizó modificación genética? Me dijeron que se trataba de cría tradicional. Los registros sugieren ambas cosas. Un cruce tradicional para lograr la intensidad del color. Pero puede que haya utilizado técnicas genéticas para estabilizar los resultados. Sin embargo, sin una documentación completa. Abrió las manos. Es posible que la Rosa Mortis no se pueda reproducir. ¿Y si no puede? Entonces el programa de cría se declararía inviable y según los términos del testamento de Martin, su exesposa heredaría todo. ¿Conoces a Catherine Ashford? No, pero tengo entendido que ella misma sabe bastante de rosas. Ella y Martin se conocieron en una conferencia de horticultura hace 20 años. Colaboraron antes de que su matrimonio fracasara. Tras la marcha del Dr. Weinstein, me volví hacia Wolf. Así que puede que el trabajo de toda una vida de Martin no valga nada. ¿O saboteados deliberadamente? Wolf tamborileó con los dedos. Piensa en esto. Martin anuncia su éxito públicamente. Se niega a vender.
redacta un testamento que requiere validación. Luego muere. Y de repente la documentación está incompleta y las plantas están frágiles. Me miró. Alguien ha estado en ese invernadero, Archie. Alguien que sabía lo que hacía. ¿Doctor Vance? Posiblemente. Ella tiene los conocimientos, pero también es quien más tiene que perder si el programa se declara inviable. Su beca de investigación depende de que la Rosa Mortis sea real. Hizo una pausa. No, creo que estamos ante otra cosa. Alguien que quería muerto a Martin Yearn, que su trabajo fuera destruido. Catherine Ashford. Encuéntrenla. Esta noche. Pasé la tarde intentando localizar a Catherine Ashford, y lo que encontré fue perturbador. Vivía en París, en un apartamento del Marais. La llamé a medianoche, hora de Nueva York, las 6 de la mañana en París, y me contestó al tercer tono. Su voz sonaba adormilada, pero se aclaró cuando le expliqué el motivo de mi llamada. ¿Martín ha muerto? ¿Cuándo? Hace 3 días, asesinado. Hubo un largo silencio. Luego, ya veo. Señora Ashford, le llamo en nombre de Nero Wolfe. Estamos investigando la muerte de su exmarido y necesitamos saber dónde estuvo usted la noche del martes. En París, donde he estado durante 5 años. Puedes probarlo. Cené con amigos en Le Comptoir, el martes por la noche. Reserva a las 8. Puedes confirmarlo con el restaurante. Hizo una pausa. ¿Quién creen que lo mató? Su hermano Gerald. Pero no estamos convencidos. Otra pausa. Gerald no mató a Martin. Gerald es demasiado íntegro para cometer un asesinato. Prefiere sufrir antes que comprometer sus principios. Su voz sonaba amarga. No como Martin. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Martin era brillante, despiadado y completamente amoral en lo que respecta a su trabajo. Era capaz de cualquier cosa. Mentir, engañar, robar, para lograr sus objetivos. Respiró hondo. Nos divorciamos porque descubrí que había robado una investigación de un colega y la había publicado como propia. Destruyó la carrera de ese hombre y no sintió el menor remordimiento. ¿Quién era el colega? Richard Moss. Ahora está en Cornell. En aquel entonces era alumno de posgrado de Martin. Su voz se endureció. Martin robó la tesis de Richard sobre rosas resistentes a enfermedades y la publicó con su propio nombre. Richard no pudo probarlo, pero todo el mundo en el campo lo sabía. Arruinó su reputación durante años. Sentí que algo encajaba en su lugar. Señora Ashford, ¿cuánto sabe usted sobre rosas? Bastante. Ahora soy diseñadora de paisajes, pero estudié botánica antes de conocer a Martin. ¿Por qué? El testamento de tu exmarido deja todo al jardín botánico si su programa Rosa Mortis se considera viable. Si no lo es, tú heredas. Lo sé. Su abogado me envió una copia cuando falleció. ¿Sabías que los registros de cría están incompletos? ¿En serio? Preguntó con genuina sorpresa. Eso no es propio de Martin. Era un obsesivo con la documentación. A menos que alguien los haya manipulado. O a menos que Martin supiera que alguien intentaría robarle su trabajo de nuevo y lo protegiera. Guardó silencio un momento. Señor Goodwin, yo no maté a Martin. No habíamos hablado en 5 años y yo había rehecho mi vida. Pero no me sorprende que alguien lo hiciera. Se ganó muchos enemigos. Después de colgar el teléfono, fui a buscar a Wolfe. Estaba en la oficina con un libro, pero lo dejó a un lado cuando entré. Le conté todo. Richard Moss, dijo lentamente, quien ahora es uno de los 3 evaluadores del programa Rosa Mortis, y a quien Martin destruyó hace años. Motivo para el asesinato, y motivo para asegurarse de que el programa sea declarado inviable. Venganza contra Martin incluso después de muerto.
Los ojos de Wolf brillaron. ¿Pero aún hay algo que no cuadra? ¿Qué? El método. Envenenar con nicotina a través de las rosas es ingenioso, pero requiere conocimientos específicos. ¿Cómo sabríamos que Martin trabajaba con sus rosas hasta altas horas de la noche? ¿Cómo accedería al invernadero? Negó con la cabeza. No, todavía nos faltan piezas. Sonó el teléfono. Era Saúl. Archie, ¿tengo algo? Marcus Chen dejó el Plaza ayer por la mañana. Voló de regreso a Hong Kong en un vuelo de la tarde. ¿Antes o después de que Kramer comenzara a centrarse en Gerald? Después. Se marchó con prisa. Ni siquiera pagó la cuenta completa del hotel. Le transmití esto a Wolf. Su expresión no cambió, pero pude ver que estaba pensando. Chen está huyendo. ¿De qué? ¿De las sospechas o del fracaso? Se puso de pie. Archie, mañana por la mañana quiero a todos aquí. El Dr. Vance, Gerald y Vivian Ashford, Paolo Guerrero, la señora Chen. Y a ver si puedes traer también a Richard Moss. Dile que tenemos preguntas sobre la evaluación de Rosa Mortis. ¿Y qué hay del inspector Kramer? Invítalo. Vendrá tanto si lo invitamos como si no. Wolf se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo. Y Archie, esta noche quiero que pienses en algo. ¿Qué? Si quisieras matar a un hombre y destruir su obra, pero haciendo que pareciera que lo hizo otra persona, ¿cómo lo harías? Pasé casi toda la noche pensando en la pregunta de Wolf. Y por la mañana aún no tenía una buena respuesta, pero había logrado organizar a todos para las 10, lo cual no fue tarea fácil. El Dr. Vance llegó primero, con aspecto sospechoso. ¿Por qué estoy aquí otra vez? El señor Wolf tiene nueva información. Gerald y Vivian llegaron después, seguidos por la señora Chen y Paolo. Richard Moss apareció a las 10:05. Un hombre alto y delgado, con canas y la energía nerviosa de quien vive a base de café y ansiedad. Se acomodó en una de las sillas contra la pared y no dejaba de mirar hacia la puerta, como si calculara posibles vías de escape. El inspector Kramer fue el último en llegar, junto con el sargento Stebbins. Miró al grupo reunido y frunció el ceño. «Wolf, ¿qué demonios es esto?» «Una fiesta. Una aclaración», dijo Wolf desde detrás de su escritorio. Se había colocado como un juez, y de repente la oficina parecía un juzgado. «Inspector, ¿usted cree que Gerald Ashford mató a su hermano?» «Creo que se equivoca». ¿Basado en qué? Basándonos en la lógica y la naturaleza humana. Señor Ashford, ¿podría repetir lo que me dijo ayer sobre esa cena? Gerald se puso de pie, con voz firme. Mi hermano me invitó a cenar no para reconciliarnos, sino para humillarme. Quería demostrar que había ganado, y quería que yo rechazara su petición de dinero para poder sentirse superior. Gracias, dijo Wolf, volviéndose hacia el Dr. Vance. Y usted dijo que Martin pareció satisfecho cuando Gerald se negó, como si fuera algo que se esperara. Sí. ¿Por qué un hombre que necesitaba dinero se conformaría con una negativa? Preguntó Wolf, mirando a su alrededor. Porque en realidad no necesitaba el dinero. Tenía otro propósito para esa cena. Tomó un papel. Este es el testamento de Martin Ashford, fechado hace 18 meses. Deja todo al jardín botánico, siempre y cuando su programa de reproducción sea viable. De lo contrario, todo pasará a su exesposa. El Dr. Vance palideció. La señora Chen pareció sorprendida. Richard Moss se removió incómodo. Ahora bien, continuó Wolf, consideremos que hace 3 meses Martin anunció públicamente su éxito. Marcus Chen le ofreció $2 millones. Martin se negó. ¿Por qué rechazar semejante oferta si necesitaba el dinero? Porque era terco, dijo el Dr. Vance. No quería comercializar su trabajo. O porque la Rosa Mortis no estaba del todo completa, dijo Wolf, recorriendo la habitación con la mirada.
El doctor Weinstein visitó el invernadero y encontró registros incompletos y plantas frágiles. El programa de reproducción quizá no sea viable, lo que significa que Catherine Ashford hereda, a menos que Martin tuviera otros planes. ¿Cómo qué?, preguntó Kramer. ¿Cómo usar a su hermano de chivo expiatorio? Wolf dejó la frase en el aire. Supongamos que Martin sabía que alguien quería matarlo. Supongamos que le tendió una trampa. Invitó a Gerald a cenar. Lo provocó públicamente, creando un motivo y una oportunidad para el asesinato. Entonces, cuando lo mataran, Gerald sería el principal sospechoso. ¿Pero por qué?, preguntó Vivian con voz temblorosa. ¿Por qué haría Martin eso? ¿Para proteger a su verdadero asesino? ¿O para evitar que alguien más se apropie de su obra? Wolf miró a Richard Moss. «Doctor Moss, es usted muy callado. Usted fue alumno de Martin, ¿verdad?» Moss se puso rígido. «Eso fue hace 20 años. Y robó tu investigación. La publicó como si fuera suya. Destruyó tu carrera. Él... No sé de qué estás hablando. Por favor, no subestimes mi inteligencia. Ahora eres uno de los 3 evaluadores del programa Rosa Mortis. ¡Qué conveniente! Podrías declararlo inviable por venganza, o podrías completar el trabajo de Martin utilizando sus registros y atribuirte el mérito. «¡Eso es una locura!», exclamó Moss poniéndose de pie. «Soy un botánico respetado. Yo no haría...» «Siéntese, doctor Moss», dijo Wolf con voz firme. «No lo acuso de asesinato. Todavía no. Pero sí sugiero que varias personas en esta sala tenían motivos y oportunidad para matar a Martin Ashford. Gerald por la herencia, el doctor Vance por reconocimiento, usted por venganza, la señora Chen o Paolo por razones desconocidas». Hizo una pausa. O Marcus Chen, para eliminar la competencia. Kramer dio un paso al frente. «Wolf, estás dando palos de ciego. ¿Tienes pruebas reales?» «Tengo preguntas que necesitan respuesta», dijo Wolf, dirigiéndose a la señora Chen. «Señora, usted dijo que Martin estaba jugando con fuego. ¿A qué se refería? Parecía incómoda. Quise decir que manipulaba a la gente. Lo hacía todo el tiempo. ¿Te manipuló? Yo era su ama de llaves. No tenía ningún motivo para manipularme. A menos que supieras algo que él quisiera ocultar». Los ojos de Wolf eran implacables. «¿Qué sabes del trabajo de Martin? ¿De la Rosa Mortis?» «Nada, limpié su casa. Le preparé la comida. No me metí con sus rosas. Y sin embargo, has trabajado para él durante 8 años. Lo viste todo. Lo oíste todo». Wolf se inclinó hacia adelante. «¿Qué viste el martes por la noche?» Sus manos se retorcían en su regazo. «Nada. Me fui a las 6 como siempre». ¿Parecía preocupado Martin? «Sí, pero llevaba días preocupado acerca de...» «No lo sé», exclamó con voz elevada. «No confiaba en mí. Apenas me hablaba, salvo para darme órdenes». Wolf se recostó. La habitación estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de la pared. Entonces Paolo habló en voz baja. «Vi a alguien». Todas las cabezas se volvieron hacia él. «¿Cuándo?», preguntó Kramer. «Martes por la noche, tarde. Quizá a las 2 de la madrugada. No podía dormir, así que me acerqué a la ventana. Vi a alguien caminando hacia el invernadero. Una silueta oscura. No pude ver quién era». «¿Por qué no se lo mencionó a la policía?» Paolo bajó la mirada. «Porque tenía miedo. Pensé que tal vez era el señor Gerald, y si decía algo, sería testigo. Y no puedo. Mi visa. No era Gerald», dijo Vivian con firmeza. «Estaba conmigo. ¿Puedes probarlo?», preguntó Kramer. «No, pero conozco a mi marido». Wolf levantó la mano pidiendo silencio. «Paolo, esta persona, ¿hombre o mujer?» «No pude distinguirlo. Vestían ropa oscura. Un abrigo tal vez. O una chaqueta. ¿Alto? ¿Bajo? Estatura mediana. No muy alto. Y delgado. Eso es todo lo que pude ver. De estatura mediana y delgado».
repitió Wolf. Miró al doctor Vance, que era alto. Miró a Richard Moss, que era muy alto. Miró a la señora Chen, que era baja. Entonces su mirada se detuvo en el propio Paolo. «Señor Guerrero, usted es de estatura mediana y delgado». Los ojos de Paolo se abrieron de par en par. «No, yo no lo haría». «¿Cuánto tiempo lleva trabajando para Martin Ashford?» 3 años. Y en ese tiempo aprendiste sobre sus rosas, sobre la extracción de nicotina, sobre toxicología. Soy jardinero. Podo las plantas. Las riego. No, Wolf lo interrumpió. ¿Martin te pagó bien? Sí, muy bien. Más de lo que suele ganar un jardinero. Paolo vaciló. Sí, ¿por qué? No lo sé. Dijo que yo era valioso. ¿O estaba comprando tu silencio? Dijo Wolf con voz suave pero letal. ¿Qué hiciste para Martin Ashford además de cuidar el jardín? La sala contuvo la respiración. El rostro de Paolo se contrajo. A veces me pedía que hiciera cosas pequeñas. Entregar paquetes, hacer llamadas telefónicas. Decía que era parte de mi trabajo. ¿Qué tipo de paquetes? No lo sé. Estaban precintadas. Él me dio las direcciones y yo las entregué. ¿A quién? Personas distintas. A veces el doctor Vance. A veces direcciones en la ciudad. Nunca hice preguntas. Wolf asintió lentamente, como si Paolo acabara de confirmar algo. ¿Y te pidió que hicieras algo recientemente? ¿Algo inusual? A Paolo le temblaban las manos. Me pidió que preparara una mezcla, una solución. Para las rosas, dijo. Para protegerlas de los insectos. Me dio instrucciones muy específicas. Medidas, tiempos. ¿Cuándo fue esto? La semana pasada. El viernes por la tarde, después de la cena con el señor Gerald. ¿Y qué pasó con esta solución? Lo mezclé y lo puse en un pulverizador en el invernadero. El señor Martin dijo que lo usaría esa noche. Paolo levantó la vista con lágrimas en los ojos. Pero yo no lo sabía. Juro que no sabía que era veneno. La habitación explotó. Kramer se abalanzó hacia adelante. El doctor Vance jadeó. Gerald Ashford se puso de pie, con el rostro desfigurado por la confusión y el horror que se avecinaba. Y Wolf permaneció completamente quieto, con los ojos entrecerrados, su enorme cuerpo totalmente inmóvil. «Silencio», dijo, y la habitación quedó en silencio. «Señor Guerrero, esta solución. ¿Le dijo Martín para qué servía?» «Dijo que era para proteger las rosas, que los insectos las estaban dañando». Dijo Paolo con la voz quebrada. «Solo soy jardinero. No sabía nada de veneno. No lo sabía. Pero preparaste una solución tóxica y la dejaste donde Martín la encontraría. Él me lo dijo. Me dio la receta. Dijo que era seguro si se usaba correctamente». Wolf abrió los ojos del todo. ¿Seguro para quién? Y de repente lo comprendí. Martin Ashford no había sido asesinado. Él mismo había orquestado su muerte. El silencio en la oficina se extendió como un alambre tensado. Todos miraban fijamente a Wolf, esperando la siguiente palabra, la siguiente revelación. Wolf abrió el cajón central, sacó un abridor y abrió una cerveza con exasperante deliberación. La sirvió, observó cómo subía la espuma y bebió un largo trago. Solo entonces habló. «Damas y caballeros, han sido partícipes de un elaborado engaño, no orquestado por mí, sino por el mismísimo Martin Ashford». «Eso es imposible», dijo el doctor Vance. «No puedes orquestar tu propio asesinato». «¿No puedes?» Wolf dejó su vaso. «Considera los hechos tal como los entendemos ahora. Martin Ashford era brillante, obsesivo y, según su exmujer, completamente amoral en lo que respecta a su trabajo. Había dedicado 20 años a crear la Rosa Mortis, y esta representaba su única oportunidad de alcanzar la inmortalidad. Pero se enfrentaba a varios problemas. Wolf las enumeró con los dedos. Primero,
La competencia quería robar o comprar su obra. Marcus Chen ofreció $2 millones. Otros le seguirían. Martin rechazó todas las ofertas, no por principios, sino porque la venta o el robo socavarían su legado. Segundo, los colaboradores querían reconocimiento. El Dr. Vance trabajó con él durante 3 años y esperaba reconocimiento. Pero Martin no tenía intención de compartir la gloria. En su testamento no menciona ni a colaboradores ni a coinventores. En tercer lugar, su trabajo fue incompleto. El Dr. Weinstein confirmó que los registros de reproducción presentan lagunas y que las plantas son frágiles. Es posible que la Rosa Mortis no sea reproducible, lo que significa que su legado se construyó sobre arena. Y cuarto, los enemigos querían venganza. El Dr. Moss, a quien Martin había perjudicado años atrás, ahora estaba en posición de evaluar el trabajo de su vida y declararlo inútil. Richard Moss estaba blanco como la tiza. Jamás. Por favor, dijo Wolf levantando la mano. No te estoy acusando de asesinato. Estoy explicando los temores de Martin. Sabía que había creado algo valioso, pero también sabía que podía ser robado, desacreditado o destruido. Así que ideó un plan. Kramer dio un paso al frente. ¿Qué plan? Morir a su manera. Crear un misterio que protegiera su obra y asegurara su legado. Wolf miró a cada persona por turno. Suicidio disfrazado de asesinato. La palabra quedó suspendida en el aire como un gas venenoso. «¿Estás loco?», susurró el Dr. Vance. «¿De verdad? Déjame que te cuente lo que pasó». Wolf se recostó en su silla. Martin Ashford decidió suicidarse, pero no de una forma cualquiera. Quería que su muerte tuviera varios propósitos. Proteger la Rosa Mortis del robo o la destrucción, castigar a sus enemigos y asegurar que su nombre perdurara. Así que orquestó un elaborado asesinato. Primero creó un villano. Invitó a cenar a su hermano, con quien no se hablaba. Lo humilló y lo provocó hasta que lo amenazó. 3 testigos, el Dr. Vance, la señora Chen y Paolo, oyeron a Gerald desear que Martin fuera envenenado con sus propias rosas. Perfecto. El sospechoso estaba identificado. En segundo lugar, preparó el arma. Le ordenó a Paolo que creara una solución tóxica, extracto de nicotina, y la colocara en el invernadero. Paolo, un jardinero inocente con poca educación, no tenía ni idea de lo que estaba mezclando. Obedeció las órdenes. En tercer lugar, Martin fingió estar asustado. Comprobó las cerraduras. Llamó al Dr. Vance para informarle sobre intrusos. Preguntó a Paolo sobre visitas sospechosas. Esto demostró que alguien quería matarlo. Alguien que no era él mismo. En cuarto lugar, y con suma astucia, orquestó el momento preciso. La noche del martes trabajó solo en su invernadero. En algún momento después de la medianoche, cuando Paolo vio una figura que se acercaba al invernadero, Martin se aplicó la solución de nicotina en las manos y la cara. O tal vez la ingirió. En cualquier caso, la muerte sería rápida. «Pero Paolo dice que vio a alguien», protestó Vivian. «Creo que vio al propio Martin. Se movía en la oscuridad, vestido con ropa oscura». Wolf miró a Paolo. «¿Estoy en lo cierto? Pudo haber sido Martin a quien viste». El rostro de Paolo se contrajo. «Yo, tal vez. Solo vi una sombra. Creí». «Pensaste lo que Martin quería que pensaras. Que alguien más había entrado en el invernadero». Wolf volvió a mirar hacia la habitación. Martin murió solo, por su propia mano, de una forma que parecía un asesinato. Y funcionó. Gerald se convirtió en el principal sospechoso. La policía centró su investigación en la venganza fraternal. Y la muerte de Martin logró exactamente lo que él pretendía. «¿Cuál era?», preguntó Kramer con voz dura. «Inmortalidad.
Los ojos de Wolf brillaron. Un botánico que muere de causas naturales cae en el olvido. Un científico que se suicida es objeto de lástima. Pero un genio asesinado por su propia creación, eso se convierte en leyenda. La Rosa Mortis quedaría para siempre asociada a Martin Ashford, no como un logro botánico, sino como un instrumento de muerte. Su nombre sería recordado. La doctora Vance negó con la cabeza. No, eso es demasiado complicado, demasiado arriesgado. ¿Y si la policía no sospecha de Gerald? ¿Y si lo dictaminan como suicidio? Entonces Martin tenía un seguro, dijo Wolf. Los registros de cría incompletos. Si su muerte se dictaminaba como suicidio y el programa Rosa Mortis se declaraba inviable, su exesposa heredaría todo, incluidas sus notas de investigación. Catherine podría completar el trabajo ella misma. Es diseñadora de paisajes con formación botánica. Podría tener éxito donde Martin fracasó y su legado perduraría a través de ella. La Rosa Mortis aún se haría famosa. Pero si se trata de un asesinato, dije dándole vueltas al asunto, entonces el programa de cría sigue siendo valioso. El jardín botánico lo hereda, crea la exhibición y el nombre de Martin aparece en una placa. De cualquier manera, él gana. Precisamente, dijo Wolf bebiendo más cerveza. Martin Ashford era un narcisista de primera. No le importaba nada la vida humana, ni siquiera la suya, comparada con su legado. Así que se suicidó e incriminó a su hermano, asegurándose, de una forma u otra, que la Rosa Mortis lo haría inmortal. La sala quedó en silencio. Entonces Gerald Ashford habló, con la voz quebrada por la emoción. Ese bastardo, ese absoluto bastardo, estaba dispuesto a dejarme ahorcar por asesinato solo para proteger sus malditas flores. Sí, dijo Wolf sencillamente. Lo era. Kramer se puso morado. Esto es una gran tontería. Wolf, no puedes probar nada de esto. Es pura especulación. ¿En serio? Wolf lo miró con calma. Entonces, explique las inconsistencias, inspector. ¿Por qué un asesino anunciaría su método con antelación? Porque Martin, si temía por su vida, no tomaría precauciones significativas. ¿Por qué orquestó esa cena? Provocó a su hermano y luego pasó los días siguientes creando un clima de miedo. Pero nunca llamó a la policía. Nunca contrató seguridad. Nunca hizo nada práctico para protegerse. Porque era arrogante. Porque no creía que nadie fuera capaz de matarlo. O porque estaba creando una narrativa. Una que sobreviviría a su muerte. Wolf se volvió hacia Paolo. Señor Guerrero, piénselo bien. Cuando Martín le dio la receta de esa solución, le explicó para qué servía cada ingrediente. Paolo asintió lentamente. Dijo que el primer producto químico repelería los pulgones. El segundo fortalecería las paredes celulares. El tercero. Hizo una pausa. No me explicó el tercero. Solo me dio las medidas. ¿Cuál era el tercer ingrediente? Nicotina pura, de un proveedor de laboratorio. Tenía frascos en su estudio. Y explicó por qué era necesario mezclarlo a esa concentración específica. ¿En ese momento específico? No, solo dijo que lo preparáramos el viernes por la tarde y lo dejáramos en el invernadero. Dijo que lo usaría el viernes por la noche, después de la cena. Dijo Paolo en un susurro. Dijo que tenía que estar fresco, que no serviría si estaba muy viejo. Wolf asintió, porque tenía la intención de usarlo en sí mismo, esa noche. Pero algo le hizo cambiar de opinión. ¿Qué ocurrió el viernes por la noche, Dr. Vance? Estaba pálida. Después de cenar, Martin les mostró a Gerald y Vivian el invernadero. Estaba entusiasmado, casi maniático. No paraba de hablar de cómo la Rosa Mortis lo haría inmortal, de cómo su nombre sería recordado siglos después. Hizo una pausa. Y entonces Gerald dijo algo. Dijo, «No te van a recordar por las rosas, Martin. Te van a recordar como el hombre que destruyó a su propia familia».
¿Y la reacción de Martin? Sonrió. No era una sonrisa alegre, era una sonrisa fría. Y dijo: «Ya veremos». La expresión de Wolf no cambió, pero pude ver la satisfacción en sus ojos. Otra pieza confirmada. Martin había planeado morir el viernes por la noche, continuó Wolf, pero las palabras de Gerald lo hicieron dudar. Se dio cuenta de que morir inmediatamente después de esa confrontación sería demasiado obvio. El momento resultaría sospechoso, así que esperó. Pasó varios días creando un patrón de miedo y paranoia, haciendo que pareciera que la amenaza se intensificaba. Luego, el martes por la noche, llevó a cabo su plan original. Kramer alzó las manos. «Incluso si tienes razón, y no digo que la tengas, ¿cómo lo demostramos? Martin está muerto. Paolo preparó el veneno, pero no sabía qué era. No hay pruebas de que Martin se lo haya aplicado a sí mismo». «En realidad», dije, «puede que sí». Todos me miraron. El médico forense dijo que Martin murió rápidamente, en cuestión de minutos. Si alguien lo envenenó untando una rosa, tendría que haberla tocado y absorberla a través de la piel. Eso lleva tiempo, quizás 5 o 10 minutos. Pero si Martin ingirió el veneno directamente, o se aplicó una gran cantidad en la cara y las manos, la muerte habría sido mucho más rápida. Miré a Wolf. ¿Especificó el médico forense cuánta nicotina había en el organismo de Martin? Wolf sonrió levemente. «Una pregunta excelente, inspector». Kramer parecía furioso, pero sacó su teléfono e hizo una llamada. Esperamos. 2 minutos después, colgó. El médico forense dice que la concentración de nicotina era extremadamente alta, compatible con la ingestión o la exposición dérmica masiva, más de lo que cabría esperar al tocar una sola rosa envenenada. Miró fijamente a Wolf. «Pero eso no prueba que sea un suicidio». «No», convino Wolf, «pero respalda la hipótesis. Y hay una prueba más. La solución misma. Señor Guerrero, ¿dónde está el pulverizador que preparó?» «En el invernadero. Lo dejé sobre la mesa de trabajo». «¿Y qué encontró la policía al examinarlo?» Kramer frunció el ceño. La botella estaba vacía. Suponemos que el asesino la usó y se deshizo del contenido. O Martin la usó él mismo, toda, porque no necesitaba una dosis sutil. Necesitaba una letal. Wolf se cruzó de brazos sobre el estómago. «Inspector, le sugiero que examine el estudio de Martin. Busque sus notas de investigación. Las notas completas, no la versión censurada que se encuentra en el invernadero. Creo que encontrará instrucciones detalladas para extraer nicotina pura de las rosas. Instrucciones que siguió al preparar esa solución. Instrucciones que demostrarían que sabía exactamente lo que estaba creando». Kramer lo miró fijamente durante un largo rato. Luego se volvió hacia Stebbins. «Consigue una orden judicial para el estudio. Registra todo. Y una cosa más», añadió Wolf. «Examinen el ordenador de Martin, sus correos electrónicos, su historial de búsqueda. Sospecho que encontrarán pruebas de que investigó sobre la intoxicación por nicotina en los días previos a su muerte. Síntomas, cronología, dosis. La investigación de un hombre que planeaba su propia muerte». Pasaron 3 días más, pero Wolf tenía razón. La policía encontró las notas completas de la investigación de Martin en un archivador cerrado con llave en su estudio. Incluían procedimientos detallados para la extracción de nicotina, con advertencias específicas sobre toxicidad y letalidad. Martin había subrayado esas advertencias varias veces. Su historial informático mostraba búsquedas de síntomas de intoxicación por nicotina, tiempo hasta la muerte por nicotina y dosis letal de nicotina absorbida, todas ellas fechadas dentro de la semana anterior a su muerte. Y el médico forense, tras una investigación más exhaustiva,
Concluyó que la cantidad de nicotina en el sistema de Martin era compatible con una ingestión deliberada o una autoaplicación, y no con una exposición pasiva a una rosa envenenada. El viernes por la mañana, el inspector Kramer ofreció una rueda de prensa y anunció que la muerte de Martin Ashford había sido dictaminada como suicidio. Gerald Ashford fue exonerado de toda sospecha. La noticia fue noticia de primera plana. El suicidio de un botánico fue escenificado como un asesinato, y tituló el Times: Un hombre incrimina a su propio hermano en un elaborado complot para asesinarlo. Declaró el Post-it tal como Martin había planeado. La Rosa Mortis se hizo famosa, no como un logro botánico, sino como la rosa que mató a su creador. El comité de evaluación del Dr. Weinstein declaró finalmente que el programa de mejoramiento genético no era viable. Los registros incompletos y la fragilidad de las plantas impedían una reproducción suficientemente fiable. Catherine Ashford heredó la finca, la vendió de inmediato y regresó a París con el dinero. La doctora Vance renunció a su puesto en Columbia y aceptó un cargo en un jardín botánico de California. Nunca más volvió a hablar públicamente sobre Martin Ashford. Richard Moss publicó un artículo sobre los peligros de la investigación obsesiva y la importancia de la colaboración ética. Tuvo una excelente acogida, y Paolo Guerrero encontró un nuevo empleo en el jardín botánico, donde cuidaba rosas sanas, vibrantes y para nada negras. Era martes por la noche, una semana después de que se cerrara el caso. Yo estaba en la oficina haciendo papeleo mientras Wolf leía uno de sus incomprensibles libros de poesía francesa. Fritz había preparado una cena magnífica, pato asado con salsa de cerezas, y Wolf estaba de tan buen humor como nunca lo había visto. «¿Sabes?», dije, «casi siento lástima por Martin Ashford». Wolf alzó la vista con las cejas arqueadas. «¿Por qué?». «Porque todo su plan fracasó. Quería ser recordado como un genio asesinado, y en cambio se le recuerda como un narcisista suicida que incriminó a su propio hermano. Ese no es un gran legado». «Al contrario», dijo Wolf, «consiguió exactamente lo que quería. La Rosa Mortis es famosa. Su nombre figurará en los textos de botánica durante décadas como ejemplo de lo que no se debe hacer». Y murió en sus propios términos, manteniendo el control hasta el final. Dejó el libro. Eso es más de lo que consigue la mayoría de los hombres. ¿Pero a qué precio? Destruyó su propia obra. Sus rosas no se reproducirán. El jardín botánico no organizará una exposición. Catherine se queda con el dinero, no la institución que supuestamente le importaba. Todo cierto. Pero a Martin Ashford Archie en realidad no le importaban las rosas. Le importaba su propia inmortalidad. La Rosa Mortis era solo el medio. Wolf tomó su cerveza. Al final, lo sacrificó todo. Su trabajo, la libertad de su hermano, incluso su propia vida, para asegurarse de que la gente recordara su nombre. Esa es la esencia del narcisismo. No amor propio, sino obsesión con uno mismo. La incapacidad de ver más allá de uno mismo. Parece que lo admiras. Admiro su capacidad de planificación. Detesto su carácter. Wolf bebió pensativo. Era un hombre brillante que desperdició su brillantez en su propio engrandecimiento. Ese es quizá el legado más triste de todos. Pensé en eso. En Martin Ashford trabajando solo en su invernadero, mezclando veneno, planeando su propia muerte con la misma precisión con la que había cultivado sus rosas negras. En el momento en que se aplicó la toxina, sabiendo que lo mataría en minutos, sabiendo que jamás sabría si su plan había tenido éxito. «¿Y Gerald?», pregunté. «¿Cómo está? Según la señora Ashford,
que llamó esta tarde para darnos las gracias, se está recuperando poco a poco. Saber que su hermano intentó incriminarlo por asesinato ha destruido el poco cariño que le quedaba. Pero al menos está libre y vivo, y nos pagaron. Sí, eso también, dijo Wolf con una leve sonrisa. La señora Ashford fue muy generosa. Incluso después de saber la verdad, nos pagó la totalidad de nuestros honorarios más una bonificación. Dijo que le salvamos la vida a su marido, si no su tranquilidad. Sonó el teléfono. Contesté. Era Lily Rowan, invitándome a cenar y bailar en el Club Flamingo. Acepté, colgué y cogí mi abrigo. ¿Vas a salir?, preguntó Wolf. Sí. Después de una semana de rosas negras y botánicos suicidas, necesito algo alegre, algo vivo. Sensato, dijo Wolf. Dale mis saludos a la señorita Rowan. Lo dejé allí, en su sillón, rodeado de sus libros, sus orquídeas y su cerveza, completamente satisfecho en su mundo ordenado. Afuera, la ciudad resplandecía con las luces del atardecer, y el aire olía a primavera, no a la humedad de un invernadero. Mientras caminaba hacia el metro, pensé en algo que Wolf había dicho durante la investigación, que, al final, siempre eran las personas quienes se traicionaban a sí mismas. Martin Ashford se había traicionado a sí mismo por su obsesión, su narcisismo, su incapacidad para ver más allá de su propio deseo de inmortalidad. Pero también tenía razón en algo. La gente lo recordaría. Quizás no como él había esperado, no como un genio truncado en la flor de su vida, sino como una historia con moraleja sobre lo que sucede cuando la genialidad se convierte en obsesión, cuando la necesidad de reconocimiento se vuelve más importante que la obra misma. La rosa mortis jamás florecería en el jardín botánico, pero el nombre de Martin Ashford perduraría en un jardín distinto, aquel donde las ambiciones frustradas y los talentos desperdiciados se cultivan como advertencia para las generaciones futuras. No era el legado que él hubiera deseado, pero era el que se merecía. Y en la casa de piedra rojiza de la calle 35 Oeste, Nero Wolf pasó otra página de su libro de poemas y sonrió, satisfecho de que, una vez más, la lógica y la razón hubieran triunfado sobre la necedad humana, incluso cuando esa necedad llevaba la máscara del genio. El caso quedó cerrado, la verdad salió a la luz, y mañana las orquídeas volverían a florecer, indiferentes a la vanidad humana, prosperando en su mundo perfecto y ordenado.